Y como bien decías, el carisma tiene una especificidad de que se manifiesta en un tiempo concreto. Por historia todos sabemos lo que es 1789, esto de la Revolución Francesa, pero muchas veces nos puede sonar como que a algo muy antiguo, ¿no? Lo sé por historia, lo sé porque me lo explican en el cole y nada más. ¿Qué crees o es lo que has ido percibiendo de que esta temporada, este hecho histórico concreto, ha ido marcando en Marcelino y en el carisma marista? Hablas de la Revolución Francesa, Sí, sí, ¿cierto? sí. De los hechos, sí, sí, sí. Bueno, no solamente la Revolución Francesa, sino que hubo un cúmulo de elementos en la vida de Marcelino y en el inicio. Yo diría que fundamentalmente tres. Uno, la situación de Francia en un continente europeo, es decir, bastante desarrollado, sobre todo en el tema del pensamiento filosófico, derechos humanos, y justamente era un país tipo en inequidad y desigualdades sociales. Justamente los nobles, el clero de la iglesia también y los reyes tenían todos los privilegios, la gente sencilla tenía todos los sufrimientos. Ese es el primer elemento. Justamente por eso vino la revolución. La revolución francesa no es otra cosa que la sublevación de la gente sencilla de Francia en contra de los poderosos del momento y del lugar. Entonces se organizaron la gente del campo, los trabajadores, los carpinteros, la gente de oficio, y se rebelaron en contra del Estado, de lo que estaba establecido. Y en concreto lo hicieron con un signo físico muy importante, porque ellos invadieron la cárcel de la Bastilla. La cárcel de la Bastilla es una cárcel en París que en aquel momento estaban detenidos todos en el fondo, presos políticos en contra del régimen. Ya, eso era muy, muy significativo. ¿Qué hizo la gente? El levantamiento popular, asaltar la Bastilla, derribar algunos muros y algunas personas que estaban en contra del régimen declarados reos salieron en libertad. ¿Qué significa eso? Que en ese momento podía más la fuerza del pueblo que de los gobernantes. Bueno, esto generó un tema complicado, políticos, se organizaron bandos, etcétera, y bueno, y así es, a eso se le llama la revolución. ¿Revolución por qué? Porque se revoluciona y se da un cambio. Y el tercer acontecimiento es que este tema de la revolución pues duró en Francia no muchos años, ya, porque ya en 1804, es decir, unos 12 años más tarde, vino la presencia de Napoleón. Napoleón Bonaparte, emperador, que antes ya de 1804 era un general victorioso y triunfante. Entonces, Napoleón fue un emperador, casi él quería ser emperador del mundo, como todo emperador, pero cualquiera de los dos acontecimientos, la revolución y el emperador Napoleón, produjeron en Francia muchísimos conflictos, muchísimas guerras, muchísimos sufrimientos y también muchos puntos fuertes. Básicamente yo diría que la Revolución Francesa produjo tres o cuatro elementos muy positivos, yo creo. Uno, el valor del pueblo, el valor de tener fortaleza para denunciar las injusticias. Segundo, lo que llamamos nosotros hoy día los derechos humanos. Empezó, no era con ese nombre, pero se empezó a legislar sobre los derechos humanos. Y tercero, sobre todo en Europa, pues vino todo el valor de la democracia en los países de Europa. Hay que recordar, Rodrigo, que justamente después de la Revolución Francesa vino, por ejemplo, la independencia de todos los países de América Latina.
1825 en Bolivia, unos años más, de 1810, 15, 18, etc. ¿Por qué? Porque esto mismo produjo una sensación en el mundo entero. Y en este ambiente pues nació Marcelino el mismo año de la Revolución.